Introducción. La hipertrofia cardíaca se clasifica como fisiológica cuando se considera una respuesta adaptativa frente a una situación de sobrecarga hemodinámica como ocurre en el entrenamiento físico intenso anaeróbico o aeróbico. Es reversible y se caracteriza por tener contractilidad normal o aumentada. La hipertrofia cardíaca patológica, en cambio, se desarrolla en el marco de una enfermedad cardiovascular como la hipertensión arterial o después de un infarto agudo de miocardio, favoreciendo el desarrollo de insuficiencia cardíaca y muerte. La clasificación de la hipertrofia cardíaca fisiológica y la patológica según la relación espesor de la pared ventricular izquierda y el diámetro de esta cavidad. Por ejemplo, cuando el estímulo es la sobrecarga de presión, ya sea de origen fisiológico por entrenamiento de fuerza anaeróbico o patológico como la hipertensión arterial, se produce hipertrofia cardíaca concéntrica. Sin embargo, en respuesta a la sobrecarga de volumen, fisiológica por entrenamiento aeróbico o patológica se produce la hipertrofia del corazón excéntrica. Pero hoy en la actualidad, la mayoría de los deportistas combinan ambos tipos de ejercicio isométricos e isotónicos con pesas para el fortalecimiento muscular, pero se ha observado en los corredores que fortalecen sus extremidades con ejercicio de resistencia progresiva o pesas y efectúan con la carrera el ejercicio aeróbico. Por eso, se puede mencionar que las modificaciones cardíacas son mixtas, pero su variabilidad anatómica asociada y funcional dependerá del ejercicio continuado, el tipo de carga, volumen y esfuerzo, actividad aeróbica, predisposición genética y metabólica, raza y edad, de otros factores endógenos y exógenos. Principalmente uso de anabólicos derivados de la testosterona o esteroides androgénicos metabólico, anabólico, como los varones transexuales para su reasignación de sexo. Por igual, drogas y medicamentos de uso crónico con efectos secundarios sobre el miocardio del corazón y hemodinámica. Soy la doctora Mireille Pérez Brambila para que me conozcan, médico titulado, especialista en psiquiatría y medicina somática, dedicada al estudio de la transexualidad desde el año 2010 a la fecha y continúo cambiando el futuro de la transexualidad. Tengo más de 184 publicaciones en diferentes páginas web, en monografías.com y algunas revistas médicas universitarias y hospital. Todas mis publicaciones y temas sobre transexualidad están protegidas por más de 50 referencias bibliográficas, revistas de medicina y exposiciones, todo únicamente relacionado a la transexualidad y congénitos con malformaciones sexuales. El tema de hoy. Crecimiento fisiológico normal y el patológico o anormal del corazón en el varón transexual. Tabla de contenidos. En esta presentación explicaremos ampliamente con narración, imágenes y esquemas en qué consiste la hipertrofia del corazón, su diferencia y sus causales, así como su impacto en el varón transexual que consume esteroides androgénicos anabólicos en su corazón, que es músculo estriado, al igual a toda su masa muscular, que también es musculatura estriada. Recordatorio anatómico y función. Anatomía y función del corazón. El corazón se compone de 4 cavidades donde se almacena y circula la sangre que ha de bombear y aurículas derecha e izquierda y ventrículos derecho e izquierdo, separadas entre sí por tabiques y válvulas de tejido fibroso. Los ventrículos son los que bombean la sangre, están rodeados de una pared muscular o miocardio, la contracción de la cual es la responsable de bombear la sangre a los pulmones el ventrículo derecho y a los músculos y demás tejidos el izquierdo. El corazón está formado por 4 cavidades. Brevemente dividiremos al corazón en aurículas, 2 cámaras superiores que reciben sangre. Ventrículos, 2 cámaras inferiores que descargan sangre. Un tabique separa las aurículas izquierda y derecha, así como los ventrículos izquierdo y derecho. Las válvulas separan las aurículas de los ventrículos.
Las paredes del corazón constan capas de tejido muscular. Miocardio, tejido muscular del corazón. Endocardio, pericardio y epicardio. Esta imagen es muy demostrativa. Es importante tener en mente la palabra clave. Ventrículo izquierdo, que es de nuestra incumbencia en esta presentación. Funcionamiento del corazón. Las dos aurículas y los dos ventrículos se contraen y relajan rítmicamente. Lado derecho. Recibe sangre desoxigenada y la envía a los pulmones. La aurícula derecha recibe sangre desoxigenada del cuerpo. Las miocardiopatías primarias son definidas como una enfermedad del músculo cardíaco. Hasta ahora se mencionan que son 4 los tipos de miocardiopatías de origen genético y que ocasionan arritmias en variabilidad y complejas, insuficiencia cardíaca y muerte súbita. A continuación, debemos diferenciar entre una cardiopatía hipertrófica, que es de disposición genética, heredofamiliar autosómica dominante, cuya causa principal es la hipertensión arterial y otras. De la hipertrofia del corazón fisiológica o normal, transitoria o temporal, además reversible, secundaria al esfuerzo físico de presión o de volumen, anaeróbico y aeróbico. La hipertrofia cardíaca patológica ocurre con el paso de los años y en sus inicios es silenciosa, con un engrosamiento de su músculo que es irreversible. Causa de muerte súbita, como se observa en atletas y otros. La arritmia del corazón solo puede ser el indicio de un crecimiento anormal del corazón o de fallo cardíaco y muerte. Introducción a la explicación previa. La hipertrofia cardíaca fisiológica, por estímulos de esfuerzo en el varón transexual que efectúa ejercicio, se clasifica, según la geometría adoptada por el ventrículo izquierdo, en concéntrica de presión y excéntrica de volumen, teniendo en consideración la relación entre el espesor parietal y el diámetro de la cavidad. La hipertrofia cardíaca fisiológica concéntrica se caracteriza por un aumento relativo del espesor de la pared ventricular izquierda sin cambios, o en algunos casos, con una pequeña reducción del volumen de la cámara ventricular. En este tipo de HC sus fibras musculares adoptan un arreglo en paralelo dentro de la célula muscular cardíaca, que explica aumento del espesor de la pared del ventrículo. La hipertrofia excéntrica se caracteriza por el aumento del volumen de la cámara ventricular. El espesor relativo de la pared puede ser normal, estar aumentado o disminuido, como ya se ha mencionado. En estos casos aumenta su disposición longitudinal, de las células del corazón. Ambas son una respuesta adaptativa frente a una situación de sobrecarga hemodinámica como ocurre en el entrenamiento anaeróbico concéntrica, pesas, o aeróbico excéntrica, correr, nadar, por ejemplo. Como el esquema lo muestra. En la hipertrofia ventricular izquierda patológica, heredofamiliar o genética, la cavidad inferior izquierda del corazón, ventrículo izquierdo, experimenta un engrosamiento de las paredes, como ya se ha mencionado. Esto significa que el músculo cardíaco en esta región se vuelve más grueso y rígido. Generalmente, esta condición es más frecuente en pacientes con presión arterial alta no controlada. La hipertrofia ventricular izquierda puede llevar al deterioro de la elasticidad del ventrículo izquierdo y afectar su fuerza de bombeo. El músculo del ventrículo izquierdo se engrosa, aumenta. La cavidad del ventrículo izquierdo puede volverse más rígida debido al engrosamiento, disminuye. Asociada con complicaciones como arritmias e insuficiencia cardíaca. Sin embargo, existen otras causales, que aumenta al ventrículo izquierda, como se ha mencionado en esta presentación. El aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo temporal o fisiológico puede ser causado por diversos factores, como el ejercicio anaeróbico o isotónico, pero también en el isométrico y el aeróbico. Pero esta hipertrofia normal por esfuerzo físico anaeróbico y debido al exceso de esteroides anabólicos androgénicos o sus combinaciones. Ocasiona una condición de permanencia de hipertrofia cardíaca e incluso la hipertrofia dilatada, con todos sus efectos síntomas nocivos, muerte como ocurre en fisicoculturistas, si se combina con otros medicamentos y drogas. Pero también los estudios han demostrado que en los varones transexuales que efectúan ejercicio anaeróbico o aeróbico, que consumen esteroides androgénicos a dosis terapéuticas, no pierden su elasticidad del corazón y por otros factores propios.
en la hipertrofia cardíaca patológica, el metabolismo del corazón se ve alterado, con una disminución en la oxidación de ácidos grasos y un aumento en el metabolismo de la glucosa. Con deficiente función del corazón. Por el contrario, en la hipertrofia cardíaca fisiológica inducida por el ejercicio, se observa un aumento en la oxidación de ácidos grasos y glucosa, lo que proporciona la energía necesaria para que el corazón pueda realizar su función de manera eficiente. En la hipertrofia cardíaca patológica con insuficiencia, el metabolismo de la glucosa disminuye a la resistencia a la insulina, síndrome cardiometabólico. El metabolismo del corazón juega un papel fundamental en la hipertrofia cardíaca, tanto en su forma patológica como fisiológica. Comprender cómo se ve afectado el metabolismo en estas condiciones es la clave del daño al corazón del varón transexual, en fisicoculturistas masculinos y mujeres, con sobredosis de esteroides anabólicos androgénicos. Como se mencionó en la introducción con explicación previa. Podemos clasificar a la hipertrofia, entonces, en hipertrofia cardíaca patológica y hipertrofia cardíaca fisiológica de respuesta a estímulos. ¿Cuál es la de mayor interés para el varón transexual? Es la hipertrofia temporal fisiológica ante un estímulo con pesas o anaeróbica, concéntrica y depresión, que es reversible. Por igual es reversible, la excéntrica. Con este entendimiento, podemos entender el significado de la hipertrofia cardíaca patológica, que se desarrolla en el marco de una enfermedad cardiovascular o de origen genético, por ejemplo, la hipertensión arterial y de otras causales o factores de riesgo, favoreciendo el desarrollo de insuficiencia cardíaca y muerte súbita. Las otras miocardiopatías son la dilatada, restrictiva y arritmogénica, que se explicará en el transcurso de esta presentación, comparativa con la hipertrofia cardíaca patológica y la fisiológica, que debemos tener en cuenta. Vamos a explicar las diferencias entre la hipertrofia del corazón fisiológica o de respuesta normal ante un estímulo, para el varón transexual que consume esteroides anabólicos androgénicos con sus derivados o sin estos, para su cambio de sexo corporal y castración química de su aparato reproductor. Que efectúa ejercicio de fuerza muscular con pesas o anaeróbico en combinación con el ejercicio aeróbico o de calentamiento. Su comparación con la hipertrofia patológica del corazón o miocardiopatía, aumento de la masa del corazón anormal, por efecto de causas externas, medicamentos, drogas, factores propios y heredo familiar, factores de riesgo, con predisposición genética. Por ejemplo, la hipertensión arterial continuada. Explicación. La hipertrofia cardíaca patológica. Explicación sencilla, para el varón transexual. Se define como el aumento de la masa del corazón, cardiomiocito. Se caracteriza por un incremento del grosor de la pared muscular del corazón y endocircunvecinos. Se desarrolla en el marco de una enfermedad cardiovascular como la hipertensión arterial o luego de un infarto agudo de miocardio, favoreciendo el desarrollo de insuficiencia cardíaca y muerte. Se acompaña de deterioro de la función contráctil e hipertrofia, crecimiento excesivo, del músculo ventricular o de porciones localizadas del mismo. Es irreversible. La causa número 1 de muerte súbita en atletas genéticamente condicionados con hipertrofia del corazón en su masa muscular. No olvidar que la genética, al igual que en otras patologías o efectos adversos, es participativa.
A continuación, explicaremos en breve sus cualidades fisiológicas. La hipertrofia cardíaca concéntrica, anaeróbica, depresión irreversible como los ejercicios isotónicos, fuerza muscular y algunos isométricos. Y la hipertrofia cardíaca excéntrica, aeróbica, de volumen y es reversible, como correr, caminar, bicicleta, etc. Si comparamos con la hipertrofia cardíaca patológica, también es concéntrica. La hipertrofia cardíaca se clasifica como fisiológica cuando se considera una respuesta adaptativa frente a una situación de sobrecarga hemodinámica como ocurre en el entrenamiento físico intenso, es decir, la hipertrofia cardíaca se clasifica como fisiológica cuando se considera una respuesta adaptativa frente a una situación de sobrecarga hemodinámica como ocurre en el entrenamiento físico intenso. Es reversible y se caracteriza por tener contractilidad normal o aumentada. La hipertrofia cardíaca fisiológica constituye una respuesta adaptativa irreversible del miocardio que tiende a mantener o aún mejorar la función contráctil frente a la mayor demanda. Se caracteriza por el aumento de la masa cardíaca a expensas del crecimiento de los cardiomiocitos con aumento proporcional del resto de los elementos estructurales del miocardio. Estímulo, sobrecarga de presión. Ejercicio con pesas. Respuesta hipertrofia concéntrica. Sin embargo, la hipertrofia cardíaca fisiológica implica una remodelación cardíaca compleja que ocurre como una respuesta adaptativa al ejercicio crónico estático o dinámico, pero los estímulos y los mecanismos moleculares que subyacen a la transducción de la sobrecarga hemodinámica en crecimiento miocárdico tiene su complejidad. Esta presentación resume los estímulos fisiológicos que inducen la hipertrofia fisiológica concéntrica de presión y la hipertrofia excéntrica de volumen en el varón transexual, que consume esteroides anabólicos androgénicos sin sobreabuso, a dosis terapéuticas, como la nandrolona, esteroide recomendado, inyectable, para su reasignación de sexo. La hipertrofia del ventrículo izquierdo es un importante mecanismo compensatorio fisiológico en respuesta al aumento crónico de la sobrecarga hemodinámica. Existen dos formas diferentes de hipertrofia del ventrículo izquierdo, una fisiológica y otra patológica. El ejercicio aeróbico induce una remodelación fisiológica beneficiosa del ventrículo izquierdo, hipertrofia excéntrica fisiológica. La miocardiopatía dilatada es un síndrome caracterizado por dilatación o aumento del ventrículo y alteración de la contractilidad, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo o de ambos ventrículos. Además de afecciones hereditarias, puede ser ocasionada por drogas, cocaína principalmente, medicamentos y alcohol. Así como trastornos autoinmunes, enfermedades infecciosas y parasitarias que comprometen al miocardio y exposición a metales pesados o idiopática. Miocardiopatía restrictiva es una enfermedad del miocardio que produce disfunción diastólica secundaria a un aumento de la rigidez del ventrículo, es decir, restricción en el llenado ventricular por infiltración o fibrosis. Puede ser primaria idiopática o secundaria específica. La causa de la fibrosis endomiocárdica es aún desconocida, pero algunos especialistas refieren que es una etapa de transición temporal o permanente entre una miocardiopatía en evolución a otra. Controversia. Miocardiopatía displasia arritmogénica ventrículo derecho. Se caracteriza por sustitución del miocardio normal por tejido fibroadiposo, fibrótico y lipídico. Puede afectar a ambos ventrículos, aunque de forma habitual afecta al derecho. Un 30 al 50% es autosómico dominante, rasgo con penetración variable y de expresión incompleta. Conclusiones. El varón transexual, que se somete a su proceso de reasignación química hormonal con esteroides anabólicos androgénicos, es decir, testosterona, se condiciona por igual a la mujer transexual. Un síndrome de adversidades metabólica, estado protrombótico que afecta no únicamente a las venas, también a las arterias. Aumento de la masa muscular y del hueso, totalmente opuesto a lo que le ocurre a la mujer transexual.
Es conveniente, y se sugiere que el anabólico sea inyectable y descartar las tabletas orales, ya que el daño hepático siempre estará en latencia y ocurre en un alto porcentaje. Lo más importante es el cuidado del corazón, ya que además de su ingesta hormonal, se aconseja el ejercicio físico de fuerza o anaeróbico, combinado en varones transexuales jóvenes, el ejercicio aeróbico. El ejercicio con límite, constante o continuado, se puede efectuar hasta en el envejecimiento, se recomienda. Por igual su nutrición, rica en proteínas de alto valor biológico, como la carne roja y las claras de huevo, que no debe sobrepasar los 2 gramos diarios por kilo de peso corporal. El varón transexual debe entender que con esta presentación, el aprendizaje de todas las adaptaciones que sufre el músculo del corazón que ocurre durante el ejercicio, como es la hipertrofia concéntrica temporal de presión del músculo cardíaco, que después del ejercicio es reversible, siempre que la dosificación de su hormona exógena, inyectable, esté dentro de las dosis terapéuticas, con el fin de evitar que su corazón aumente su grosor del músculo, más allá de lo establecido, es decir, una hipertrofia cardíaca permanente, que éste aumentara en número de veces, si se tiene la disponibilidad para aumentar su grosor. En los casos de familiares con antecedentes de hipertrofia cardíaca o miocardiopatía patológica, aunque no es una obligación que tenga estos antecedentes, puede ocurrir, por sobredosis de anabólicos androgénicos. Sin embargo, el esteroide anabólico androgénico se indicará de por vida. La monitorización es importante, como es el estudio de electrocardiogramas y de resonancia magnética. Combinar su hormona exógena con otras hormonas, se incluye la hormona de crecimiento. Por ejemplo, el corazón sufrirá una hipertrofia maligna global, no únicamente del ventrículo izquierdo, irreversible e incurable y más tarde su muerte, como ocurre en infinidad de fisicoculturistas. Esteroides anabólicos androgénicos. Mostramos 3 paquetes de testosterona, que se indican en la reasignación de sexo en el varón transexual. El más recomendado es Sostenon 250, compuesto de 4 esteres de testosterona. Los otros 2 son opciones de tratamiento y todos sin excepción, cumplen su objetivo. Usualmente la administración de una inyección de 1 mililitro cada 3 semanas es suficiente. Su médico de confianza debe indicar la dosis del antiestrógeno de su elección. Muchas gracias por tu atención y te menciono una última recomendación, para ti, el varón transexual. Te sugiero que no abuses de las dosis terapéuticas recomendadas, que se indican para el proceso de reasignación sexual. Todos los esteroides andrógenos cumplen su objetivo, un cambio de sexo químico corporal. Pero, te sugiero que efectúes ejercicio anaeróbico de fuerza muscular toda tu vida y aún en el envejecimiento, y lo combines con el ejercicio aeróbico. Para eso puedes utilizar las propias pesas, con muy bajo peso, o por medio de la natación, bicicleta y otros recomendados. Los estudios han demostrado que, a pesar de los esteroides continuados a dosis recomendadas de testosterona inyectable, no te ocasionarás daño hepático funcional, hepatitis tóxica o fulminante, y otras eventualidades. Hasta ahora, nadie ha demostrado que ocasione daño ventricular izquierdo, como la pérdida de la elasticidad, fibrosis de la pared del miocardio a nivel ventricular izquierdo o derecho, a excepción que tengas alguna miocardiopatía genética heredable o consumas drogas, alcohol en exceso o sobreabuses de esteroides anabólicos. Pero sí se han dado casos de quistes hemáticos en el hígado. Mantén tu hígado bajo supervisión al igual que tu corazón. Asimismo, tu estado mental, la paranoia y la agresividad no debe olvidarse. Hasta pronto.